¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Pues ya llegamos al final de su curso, al final de esta materia de evaluación institucional. Y solamente para cerrar me gustaría hacer algunas reflexiones que a partir de la revisión de sus trabajos y de la diversa literatura que hemos estado compartiendo, pues creo que les va a resultar muy útil y muy interesante. Pues bueno, ya coincidimos en que la evaluación siempre tiene un sentido de mejorar. Creo que todas y todos estuvimos de acuerdo en ello. Sus trabajos así me lo reflejaron y me parece que logramos desentrañar el sentido de la evaluación. Quitarle en primer lugar esa etiqueta de algo nocivo, algo complejo, algo castigador y la cambiamos por algo mucho más positivo. Es decir, quizá el primer aprendizaje de esta materia tenga que centrarse en que ustedes aprendan a distinguir que la evaluación no es un castigo, sino una estrategia para la mejora. Eso me gustaría que se lo quedaran muy claro. En un segundo término, también ya vimos que la evaluación institucional pues corresponde a un contexto global, nacional y después local, y que a partir de ahí podemos tener algunas conclusiones que vamos a ver un poco más adelante. También ya pudimos revisar que la evaluación institucional pues es un proceso que tiene diferentes sentidos y que puede ser utilizado, aunque metodológicamente deriva de la misma condición, puede tener sentidos diferentes. El primero de ellos, la evaluación interna, aquella que se realiza con el afán de revisar estrictamente el cumplimiento de los planes y programas, de los programas operativos y de aquellas cosas que resultan interesantes. Y por un segundo lugar, la evaluación desarrollada por entidades acreditadoras o evaluadoras, que tiene finalmente un sentido más de reconocimiento, incluso hasta de favorecer la evaluación social de las instituciones, y eso no es menos importante. Es decir, tan importante es revisar que las instituciones puedan cumplir con sus protocolos, puedan cumplir con sus metas, con sus objetivos, misión y visión institucionales, como importante es que tengan el reconocimiento social. Voy a regresar siempre a este punto porque recordemos que la mayor parte de la evaluación, perdón, de la educación superior pública de este país corresponde a un modelo de educación pública, es decir, hay recursos públicos detrás de todas las instituciones y por ello es justamente que es muy importante que se transparente el uso de los recursos y que se verifique que esos recursos que finalmente corresponden a ingresos fiscales producto del pago de impuestos de todas y todos, bueno, se desarrollen y se empleen en instituciones que corresponden con ofrecer servicios educativos de educación superior de calidad. Eso creo que es muy importante. Y ahora finalmente las reflexiones a las que nos lleva esta última parte del curso, pues tienen que ver un poco más con otras cosas. Es decir, cuáles son las políticas nacionales que encontramos en México en esta materia, en materia de evaluación de la educación superior. Y creo que algunas de ellas ya fueron reseñadas en el último documento de la OCDE que ustedes vieron. Ahí están los resultados. Son números muy objetivos, números muy claros, que nos ponen de manifiesto dónde estamos en el sentido de la educación superior en México. Pero a mí me gustaría ya, apartándonos quizá un poco de contexto estrictamente dogmático, estrictamente eh, documental, que ustedes pudieran hacer junto conmigo algunas reflexiones. A mí me parece, y esta es una parte de compartir la experiencia personal, me parece que las evaluaciones deben de ser un proceso riguroso y obligatorio en todas las instituciones, no solamente en las instituciones privadas, perdón, públicas, sino también en las privadas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que porque es una institución privada no está sujeta a las mismas políticas públicas en materia de educación superior. Y yo difiero de ese punto, creo que ustedes coincidirán conmigo en que si adicionalmente a lo que se está invirtiendo por parte de una empresa, por parte de un emprendedor, por parte de alguien que pone una escuela, ustedes corresponden con una matrícula, es decir, están en condiciones ustedes de exigir que se les cumpla con una parte de calidad, es decir, que aquello que están pagando lo reciban al 100% de calidad. Y les pongo algunos ejemplos. Las mejores universidades del mundo son privadas. Es decir, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de no sé, algunas otras de Estados Unidos, Harvard, son universidades de carácter privado, es decir, el costo de las colegiaturas en esas instituciones es altísimo. Eso se refleja obligatoriamente en la calidad de las instalaciones, la calidad de los docentes, la calidad de los proyectos de investigación, la infraestructura y todo aquello que rodea
a la propia universidad. Sin embargo, creo que en México tenemos muy estigmatizado el tema de que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Yo difiero totalmente de este tema porque yo creo que la laicidad no tiene que ver con alejar a la educación de los valores. Creo que hay valores que todas o la mayor parte de las religiones comparten y yo creo que deberían ser reforzados a través de los estudios universitarios. Yo aquí llegaría siempre a una conclusión. Una institución puede jactarse de tener mucha calidad, pero si no forma mejores personas, de nada sirve que forme mejores profesionistas. Esa es una reflexión que les dejo. Pensar que la educación debe ser gratuita es una falacia. No hay manera, no es sostenible bajo ningún modelo financiero que exista educación superior gratuita. En todos lados se tiene que pagar, porque aunque a veces el que paga no es el alumno, es financieramente insostenible. Alguien tiene que pagar por las instalaciones, por la infraestructura en general, por los docentes, por los materiales, por los programas educativos, por los procesos administrativos que conlleva. Es decir, quitémonos la idea en dignidad de nuestro trabajo, en dignidad de sus estudios, que no existe la educación superior pública. No la pagan los alumnos, pero no es gratis. Alguien paga por ella y a veces paga de manera injusta, porque muchas de las personas que hoy pagan impuestos no acceden a la educación superior. Es decir, es una política compensatoria y en eso centro nuestra plática del día de hoy. Pensar que debemos ofrecer educación pública de calidad en una institución que dependa del gobierno y no pagar por ello es insostenible. Es decir, podemos evaluarla, saber si está bien, si está mal, identificar si cumplió o no cumplió con sus planes y programas de estudio, si tiene perspectiva de futuro, perdón, pero pensar que además de eso tiene que ser gratuita, no hay un paradigma intelectual dentro de lo que esto tenga cabida. Entonces, a mí me parece que es muy importante que la reflexión a la que ustedes deben llegar es que efectivamente vale mucho la pena evaluar porque también vale mucho la pena pagar por lo que ustedes están estudiando. Vale mucho la pena que quien estudia pague por ello. Y no me refiero estrictamente a que tengan que pagar con recursos económicos. Es decir, alguien paga la educación de todos y a veces, les decía hace un momento, no es precisamente el que la recibe. Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, de que a través de algún sistema logremos identificar que aquellos que recibieron el beneficio de la educación superior puedan corresponder a aquello que la sociedad invirtió en cada una y cada uno de estas personas. Es decir, se instrumentó hace muchos años y es una política totalmente anacrónica la lógica del servicio social. Nadie que yo conozca ha desarrollado o ha aportado algo sensato durante la prestación de su servicio social para retribuir a la sociedad la inversión pública que se hizo en su educación. ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue que una vez los graduados de la educación superior, y aquí tiene mucha importancia la evaluación, que sepamos en qué trabajan, qué están haciendo, trabajan en algo de lo que estudiaron, cuánto ganan. ¿Y por qué es importante cuánto gana un egresado de la institución de educación superior? Porque en la misma proporción en la que gana, paga impuestos. Es decir, un trabajo de un profesionista que lo hace dentro de la formalidad está sujeto a un régimen de impuestos sobre la renta. Y con ese impuesto sobre la renta que recibe por el producto que produce a partir del producto de su trabajo, paga impuestos y esos impuestos retribuyen otra vez el ciclo para que otras personas puedan empezar a formarse en una educación superior, ya sea de calidad o finalmente como lo tengamos. Pero ¿dónde está la perversidad de este juego? Bueno, desde mi perspectiva, la perversidad de este juego es que como es gratuita, no pago, entonces recibo lo que me dan. Y como lo que me dan no es de muy buena calidad, pero tampoco pago mucho, tampoco puedo exigir. Y eso hace que las instituciones de educación superior no puedan prosperar. Si en la medida en la que yo esté aportando, exijo que cada peso de lo que invierto, de mi tiempo, de mi esfuerzo y del producto de mi trabajo para pagar mi educación, me lo retribuyan en calidad, entonces empezaremos a abatir la inercia de pensar que porque es gratis tiene que ser malo. Es una lógica que permea mucho en el sistema de educación superior mexicano. Dicen, bueno, pues los alumnos, y ustedes lo recordarán, pagan 50 centavos por la inscripción a la UNAM y está calificada como las mejores instituciones, la mejor universidad de México. Sí, pero el que los alumnos no lo paguen no quiere decir que no haya dinero público metido ahí. La universidad recibe un presupuesto público muy generoso que no es correspondiente a lo que los alumnos entregan en cuanto a correspondencia para los servicios que están recibiendo. Es decir, como es gratis, si no voy a clase, no pasa nada. Pero si por cada clase tuviera yo que pagar lo que cuesta, yo quiero ver quién de ustedes pagaría una clase y decidiría no recibirla.
Es el equivalente a pasar a la gasolinera, pedir que le pongan 500 pesos de gasolina al coche y que me digan, le dejo 250. Bueno, está bien, déjamelo, no pasa nada. Al fin creo que no la voy a ocupar. Eso es lo mismo que pasa con la educación cuando nos distanciamos y pensamos que es posible que exista educación superior gratuita de calidad. Y el último punto en esta ecuación perversa y anacrónica de laica, gratuita y obligatoria, el tema de la obligatoriedad. ¿En serio todos debemos de estudiar una carrera universitaria? ¿Hay las condiciones en este país y en general en América Latina para que todos estudiemos una carrera universitaria? Yo personalmente creo que no. Y qué bueno que no, porque si todos estudiáramos carreras universitarias, en nuestra condición de economía de países en vías de desarrollo, generaríamos un desempleo calificado. Es decir, no nos vayamos lejos. ¿Cuántas y cuántos compañeros que ustedes conocen tienen una profesión y acaban subempleándose o malempleándose o entrando en este segmento de presión laboral en el que no pueden trabajar permanentemente de aquello a lo que hacen? Imagínense si todos fuéramos a la universidad. Es decir, tendríamos que encontrar que efectivamente hay diferentes estándares y diferentes modelos que permiten la profesionalización de algunas actividades de la vida cotidiana, la estandarización de conocimientos en beneficio de la propia sociedad. Pero de eso a que todos deberíamos concluir una educación superior universitaria, yo creo que hay una diferencia. De entrada, porque no todos quieren. Es decir, pensar que tenemos que abrir espacios para todos los jóvenes de más de 18 años, que en este país deben ser alrededor de 40 millones de jóvenes, pensar que la matrícula de educación superior debe tener una cobertura de 40 millones también es insostenible. Y si volvemos a esta lógica laica, gratuita, obligatoria, no habría manera de que sucediera. Entonces, me parece que evaluar el modelo educativo, evaluar las instituciones educativas, nos permite con todo este contexto identificar en dónde estamos, en dónde están nuestras instituciones y hacia dónde queremos llevarlas. Yo les pregunto, para ir cerrando esto y dejarles solamente un tema para reflexión antes de explicarles qué es lo que espero en su proyecto final que tendrán que entregar mañana, díganme si alguien de ustedes ha visto un anuncio del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Díganme si alguien de ustedes ha visto aquí en México o incluso en algún otro lugar una, un anuncio que esté convocando a la a inscribirse en la Universidad Iberoamericana. Díganme si hay un comercial en el radio que hable sobre la Salle. Díganme si hay un comercial que hable sobre el TEC de Monterrey. Eso no es así. ¿Cuál es el argumento de mercadotecnia de estas instituciones? La calidad. ¿Y cómo acreditan su calidad? De boca en boca. Es decir, cierra esta parte en nuestro círculo de la evaluación en cuanto es muy importante que los usuarios del servicio reconozcan la calidad de lo que están recibiendo y a partir de ahí tienen la mejor publicidad. Yo quiero que mi hijo estudie en la universidad donde yo estudié porque sé que ahí se aprende con calidad. Yo quiero que mi hijo estudie donde está estudiando el hijo del vecino porque ahí yo veo que está aprendiendo mucho. En cambio, ¿cuál es la lógica de la educación pública? Pues que entre a la universidad porque esa es la que no cuesta, esa es la más barata. Buscamos siempre esas opciones que nos llevan a esta lógica de otra vez el círculo de perverso de no hay calidad, no hay para evaluarla, pero no importa porque me cuesta poco y lo único que quiero es cumplir con la apariencia académica de prestar un servicio educativo y no importa si tiene o no las condiciones de calidad que se merecen. Entonces, con estas reflexiones finales, yo quisiera que ustedes cerraran también su materia, que se quedaran con esa idea, que de aquí en adelante, cada que vean el tema de la evaluación, dejen de verlo como un ogro y empiecen a ver en eso la oportunidad. Más allá de la finalidad que esto tenga, ojalá muchos de ustedes tengan la posibilidad de ser titulares de unidades de evaluación de alguna institución, tengan la posibilidad de ser evaluadores de instancias externas, que es una experiencia maravillosa y que además les permite empaparse y tener siempre visiones diferentes sobre lo que estamos haciendo en nuestras respectivas instituciones o universidades. Yo con esto estaría cerrando nuestro ciclo de la materia, únicamente pidiéndoles que, como les dejé en la plataforma, hay tres preguntas que quiero que ustedes graben, que se graben sencillamente con su celular y que me digan, para mí la evaluación significa tal cosa, para mí lo más importante de la evaluación institucional es esto, y creo que la evaluación institucional en nuestro país debe caminar en tal sentido. Son tres preguntas sencillas que a mí me van a permitir reconocer que ustedes han desarrollado con puntualidad su aprendizaje y a partir de ello creo que podré ponerles una evaluación. En lo general creo que nadie tiene mucho de qué preocuparse, salvo aquellos que no suban su última actividad. Creo que todas las actividades cumplen pues de manera
de manera notable con los presupuestos de estudiantes de posgrado. Me felicito por ello y me agrada mucho que me hayan permitido ser parte de su proceso de formación en esta oportunidad, en esta nuestra casa de estudios, la Universidad IWEN. Muchas gracias y que tengan excelente semana y excelente cierre de materias. Nos estaremos encontrando. Muchas gracias.